Muy buenas tardes a todos los que se han sintonizado con nosotros. Les agradezco mucho su interés para esta segunda parte de la conferencia sobre el español y sus diccionarios. Quiero aprovechar antes que nada para invitarlos a seguir las indicaciones que estamos recibiendo por parte de la Secretaría de Salud para quedarnos en casa y no exponernos tanto a adquirir la enfermedad como a transmitirla. Bien, como les decía la vez pasada, a lo largo del siglo XIX fueron apareciendo más diccionarios en España, junto con los diccionarios de la Academia Española. Y estos diccionarios en España, pues, sobre todo buscaban ampliar su mercado. Hispanoamérica, comenzaba a ser un mercado interesante para la venta de diccionarios y entonces muchos autores, en particular Vicente Salvá, trataron de incorporar el mayor número de palabras utilizadas en Hispanoamérica con el objeto de que el diccionario tuviera algún interés para los lectores hispanoamericanos. Eh, eh, esa tendencia comercial ha continuado. Todos los diccionarios actuales que se editan en España siguen teniendo esa misma actitud. Entre estos diccionarios actuales, me gustaría hablar en particular de dos. Uno de ellos es el Diccionario de Uso del Español. La siguiente ilustración, por favor, Valente. Este diccionario de uso del español fue obra heroica de María Moliner, una mujer que había sido relativamente condenada al ostracismo por el franquismo, porque había estado ligada a la República, bibliotecaria de profesión, que sin embargo, desde la cocina de su casa se dedicó a escribir su propio diccionario de uso del español. Como les decía, estos diccionarios comienzan por copiar a la Academia Española y doña María Moliner no fue diferente. Lo que hizo fue que, por un lado, incorporó otras palabras que la Academia todavía no tomaba en cuenta y por el otro lado, alteró un poco el orden de acepciones en cada artículo, de acuerdo con lo que ella consideraba que era el uso. Ahora daré una explicación a propósito de esto del uso. Y además introdujo una serie de datos a propósito de familias de afinidad entre las palabras, lo cual para una persona que esté escribiendo es un instrumento de ayuda muy útil. Decía yo que es un diccionario de uso, pero hay que tener cuidado con los diccionarios que se llaman de uso, porque salvo que provengan de un estudio cuantitativo verdadero del uso de las palabras en una región determinada, si no es así, entonces ese uso depende de la consideración subjetiva del autor. Y eso es lo que sucede con el diccionario de Moliner. No estoy diciendo que sea un diccionario malo, todo lo contrario, es un gran diccionario, pero lo de uso es una parte bastante frágil porque no tenemos ninguna certeza de a qué uso se refiere, cómo determinó el uso, etcétera, etcétera. El otro diccionario del cual les quiero hablar es el de Manuel Seco, que se llama Diccionario del Español Actual. En realidad, este diccionario se debiera llamar Diccionario del Español Actual en España, porque Manuel Seco sí se tomó en serio la necesidad de partir de un conjunto de datos tomados del campo, es decir, tomados de la prensa, de la literatura, etcétera, para a partir de allí elaborar su diccionario. Es el primero que se hace con estas características en España. Pero al ser un diccionario basado en datos del español peninsular, pues no le corresponde este nombre de Diccionario del Español Actual. Una vez hablando con él, porque era yo muy cercano a él, le expuse esta crítica y me decía que lamentablemente él no había podido hacer nada porque había sido decisión de la editorial que lo publicó.
Es un muy buen diccionario, pero repito, es un diccionario del español propio de la península ibérica. Hay otros muchos diccionarios a los que ya no tengo yo que aludir, porque repito, la industria editorial de los diccionarios en España sigue siendo muy fuerte y sigue publicando diccionarios. Ahora querría yo pasar a un tema que me va a permitir explicar lo que sucede con el español en América. Yo he venido proponiendo desde hace varios años, está publicado en una de las memorias del Colegio Nacional, que toda sociedad le atribuye algún valor a su lengua. Y yo descubro, tanto en español como en otras lenguas, que hay tres valores. En el caso del español, a lo largo de su historia, es muy notable cómo el primer valor fue el del entendimiento, es decir, la lengua nos sirve para darnos a entender. Y quien puso en marcha este valor fue el rey Alfonso X el Sabio de Castilla en el siglo XIII. Alfonso el Sabio vivía todavía en una época en donde las distintas lenguas que venían desarrollándose a partir del latín todavía estaban en un momento de mucha indecisión y confusión. En la península ibérica, además del castellano, había aragonés, había catalán, había portugués, había gallego. En Francia había francés del norte, de la Île-de-France, francés del sur, occitano, provenzal. En Italia, pues toda una multitud de variantes como se conservan todavía hoy día. Y a la vez, Alfonso el Sabio estaba en plena guerra de reconquista en relación con el dominio musulmán, con Al-Andalus. De modo que en el momento en que Alfonso el Sabio recuperaba para los cristianos un pueblo, se encontraba con que los aparatos legales de ese pueblo habían cambiado a lo largo de los 700 años de dominio musulmán y por lo tanto no se lograban entender. De modo que lo que hizo Alfonso el Sabio fue decir, bueno, vamos a hablar este castellano mío en todos los territorios que vamos reconquistando, pero vamos a respetar a las otras lenguas. El mismo Alfonso el Sabio componía poemas, las cantigas, en galaico portugués. De modo que para él lo importante era darse a entender. Este valor me parece que ha sido muy importante a lo largo de la historia del español. Fíjense que para entender hoy día el CID, nos puede hacer falta un diccionario porque va a haber muchas palabras que ya no sepamos qué quieren decir. Pero lo que es la construcción gramatical del CID y el sentido de lo que nos está diciendo, nos es perfectamente legible. En cambio, si pensamos en el caso del inglés o del alemán, para leer obras del inglés del siglo XIII o del siglo XIV, lo mismo del alemán, necesitamos ir a la universidad a tomar unos cursos especializados. ¿Por qué? Porque para el español, insisto yo, el valor principal a partir de Alfonso el Sabio fue el del entendimiento. Después, con la llegada de los reyes católicos, la unificación de los varios reinos cristianos en España bajo la corona de Fernando e Isabel, la aparición de Nebrija, lo que hace Nebrija en el momento en que expone su gramática es proponernos ya una identificación del español, una identidad del español. Es decir, la gramática nos muestra lo que es el español. Y este es un segundo valor, el valor de la identidad de la lengua española. Finalmente, en el momento en que nuestros países hispanoamericanos se independizan, aparece el miedo por parte de muchos filólogos, pensadores hispanoamericanos, de qué va a pasar si nuestro español empieza a diferir demasiado respecto de la península, pensando que se podría repetir lo que sucedió con el latín, que al desaparecer el Imperio Romano, el latín se fue fragmentando
en todas las lenguas romances. La siguiente, por favor. Uno de los primeros que se preocuparon por esta situación fue el venezolano Andrés Bello. Aquí tienen un muy bonito retrato de don Andrés Bello. Andrés Bello escribió para eso una gramática de la lengua castellana, la siguiente. La siguiente, Valente, por favor. Una gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Esta gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos le escribe don Andrés precisamente para establecer una concepción gramatical del español que fuera igualmente válida para los españoles y para los hispanoamericanos y que nos permitiera conservar la unidad de la lengua. A la gramática de don Andrés Bello le debemos los nombres de las conjugaciones verbales en México, en la escuela primaria, que decimos presente pretérito, copretérito, etc. Esta terminología la instauró don Andrés Bello. Bien, entonces Andrés Bello a lo que da lugar es a un tercer valor, y este tercer valor es el valor de la unidad del español. De modo que a lo largo de la historia de nuestra lengua hemos visto que tenemos tres valores, uno del entendimiento, otro de identidad y otro de unidad de la lengua. Enseguida voy a seguir hablando de los efectos del valor de la unidad de la lengua. Pero sí querría yo, por vías de comparación, tocar qué es lo que sucedió, por ejemplo, con el francés. En Francia se había fragmentado el latín muchísimo y esta fragmentación todavía se conservaba hacia la época de Francisco I. Francisco I fue contemporáneo de Carlos V. Y entonces Francisco I lo que hace es que ordena que solamente se escriban documentos administrativos y legales en el francés de la Île-de-France, es decir, en el francés de París. De modo que podríamos decir que para la historia del francés, el valor que primero se impuso fue el de la identidad. Este valor de la identidad ha seguido siendo vigente en la cultura francesa y ha tenido como resultado el que, por ejemplo, los franceses de Quebec durante muchísimos años han tenido que aprender en sus escuelas francés de París, a pesar de que el francés de Quebec ha variado como era natural. Y entonces esto les ha causado a lo largo de los años muchísimas dificultades porque, sobre todo en el ámbito de la pronunciación del francés parisino es una pronunciación muy diferente de la pronunciación de Quebec. Y lo malo es precisamente la crítica por parte de los franceses de Francia a los quebequenses, que dicen que ellos hablan muy mal francés, lo cual es no solo falso, sino además injusto. Entonces, como vemos, los valores que una sociedad toma para ella misma respecto de su lengua pueden variar. Bien, entonces, el valor de la unidad del español que instaura don Andrés Bello, de inmediato se ve seguido por otro gran gramático hispanoamericano, Valente, la siguiente, por favor, que fue Rufino José Cuervo, un colombiano, bogotano, un verdadero erudito. Escribió su Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. La siguiente, por favor. Desde París, él era un hombre rico. Su familia era la dueña de la única cervecería en Bogotá y así habían hecho dinero, lo cual le permitió trasladarse a París y en París dedicarse a escribir su propio diccionario. Lamentablemente, Cuervo no logró terminar su diccionario, se quedó hasta donde él lo había dejado poco antes de su muerte en 1911
y solo vinieron a retomarlo en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá en 1942, pero lo terminaron de escribir en 1996. Es un buenísimo diccionario del español, bien documentado con autoridades, es decir, con ejemplos, y sobre todo con muchísima observación de los usos gramaticales, tanto de sustantivos, verbos, adjetivos, como de partículas funcionales. Bien, entonces, el valor de la unidad de la lengua a lo que nos llevó fue a la creencia de que hay un español central, general, que es el español de la península, rodeado de muchas variedades periféricas. O sea, la distinción política que se hizo desde la época de la colonia entre la metrópoli y las colonias americanas se manifiesta ahora en los diccionarios. Entonces, durante mucho tiempo se ha pensado que los únicos que pueden construir un diccionario completo, integral de la lengua española son los españoles. Y a los hispanoamericanos no nos queda más que consolarnos con nuestros diccionarios de regionalismos, es decir, nuestros diccionarios de mexicanismos, de chilenismos, de cubanismos, de colombianismos, etcétera, etcétera. Con un defecto más, que es que estas particularidades de las maneras de hablar español en Hispanoamérica, muchísimos autores las comenzaron a ver como vicios o como barbarismos. Un ejemplo de ello, la siguiente, Valente, por favor, un ejemplo de ello es el Diccionario de Mexicanismos de Félix Ramos y Duarte. Félix Ramos y Duarte fue un cubano que se vino a vivir a México y se dedicó a observar los usos mexicanos. Y fíjense cómo dice su subtítulo: colección de locuciones y frases viciosas. Es decir, los mexicanos, si no hablamos como en España, lo que estamos haciendo es utilizar elementos viciosos de la lengua. Y esto ha sido muy pernicioso para nuestra propia valoración del español. El siguiente autor que se dedicó a hacer un diccionario de mexicanismos fue un gran filólogo, polígrafo, la siguiente, Valente, por favor, que fue Joaquín García Calbarceta. A Joaquín García Calbarceta le debemos muchísimas obras de historia en México. Fue autor de una bibliografía mexicana importantísima, coleccionó una biblioteca maravillosa y él se dedicó a escribir también Valente, la siguiente, por favor, un vocabulario de mexicanismos, del cual antes de morir había llegado hasta la letra G. Lo interesante del vocabulario de mexicanismos es que se dedicó a tomar datos de toda la literatura mexicana de su época y a darnos las citas, las autoridades que había ido coleccionando, lo cual lo convierte en una obra muy útil para entender buena parte del español mexicano del siglo XIX, aunque lamentablemente no el español mexicano más popular, porque este español mexicano más popular a todos estos autores del XIX les parecía que no era correcto ponerlo dentro de un diccionario. El siguiente gran diccionario de mexicanismos fue de Francisco Javier Santamaría. Francisco Javier Santamaría, que murió en 1963, fue un lexicógrafo tabasqueño. Hay que decir que fue amigo del general Serrano. Recordarán que al general Serrano mandó matar localles en la famosa matanza de Huitzilac, porque el general Serrano se estaba postulando a la presidencia. Bueno, el único que se salvó de la matanza
afortunadamente para nosotros, fue don Francisco Javier Santamaría. Y Francisco Javier Santamaría publicó en 1959 su primera edición, la siguiente, Valente, por favor, del Diccionario de Mexicanismos. Este diccionario de mexicanismos, yo insisto en que es todavía hoy nuestro mejor diccionario de mexicanismos. Yo creo que ninguno de los que se han escrito después lo ha podido superar. Lo que hizo Santamaría fue tomar el trabajo de García y Casbalceta y continuarlo, de tal manera que siguió el mismo método de García y Casbalceta, solamente que continuó desde la letra G hasta la letra Z, con la misma idea de reunir citas de nuestros autores y agregar muchísima información que a él le parecía muy necesario. Fíjense que en el subtítulo dice razonado, comprobado con citas de autoridades, comparado con el de americanismos y con los vocabularios provinciales de los más distinguidos diccionaristas hispanoamericanos. Es decir, Santamaría se tomó en serio el trabajo de conocer qué se había escrito en otros países de lengua española para escribir su diccionario de mexicanismos. También escribió un diccionario de americanismos, del cual ahora no voy a hablar. En esta tesitura de los diccionarios de regionalismos, por lo tanto, con esta consideración de que lo único que se puede hacer en Hispanoamérica es coleccionar regionalismos y no meterse con lo que creen que es español general, pues resulta que se empezaron a suceder un diccionario tras otro. De estos diccionarios quisiera yo, primero que nada, destacar el diccionario ejemplificado de chilenismos, ese no lo tengo ilustrado, de Félix Morales Petorino. Félix Morales Petorino fue un filólogo chileno con una notable capacidad para escuchar el modo de hablar de las regiones de Chile y todos los usos populares. Y además lo ilustra con datos recabados por él mismo y tenía en particular muchísimo gusto por coplas y canciones que suelen pronunciar los chilenos. Como diccionario de regionalismos en América, me parece que es uno de los mejores. Enseguida, y tampoco lo voy a ilustrar, tenemos el diccionario de venezolanismos de María Josefina Tejera. María Josefina Tejera es una filóloga venezolana que fue alumna de un famoso filólogo de origen argentino, Ángel Rosenblatt, quien fundó el seminario Andrés Bello en la Universidad Nacional de Venezuela en Caracas. De modo que Josefina Tejera lo que hizo fue tomar la cantidad de datos que se habían estado reuniendo desde la época de Ángel Rosenblatt y elaborar su propio diccionario. Hay varios otros diccionarios de regionalismos del Perú, de Costa Rica, de Guatemala, etcétera, pero no me voy a referir de ellos porque me llevaría demasiado tiempo. Y sin embargo, he de decir que todos siguen con esta tónica, todos con la idea de que hay un español general. En realidad no se puede hablar de español general porque no tenemos suficientes datos fidedignos que nos permitan hacer comparaciones entre todos los países de lengua española. Es decir, no conocemos, salvo por el diccionario de Manuel Seco, no conocemos realmente qué vocabulario se utiliza en España, porque, como decía yo la vez pasada, el diccionario académico es un diccionario que ha venido acumulando palabras desde 1729 y no se ha elaborado tomando en cuenta el estado real de la lengua en diferentes momentos, de tal manera que no sabemos lo que es español general
y no debiéramos estar pensando que el diccionario académico es el único que nos ofrece un español general, integral, y ninguno otro más lo puede hacer. La siguiente, por favor. Esta fotografía es más que nada una fotografía personal de un coloquio que se organizó en el Instituto Acaro y Cuervo de Bogotá en 1988, el primer coloquio sobre lexicografía del español de América. Ustedes verán sentados de izquierda a derecha a Reinhold Werner, profesor de la Universidad de Augsburgo, a Günther Hansch, profesor de la Universidad de Augsburgo y profesor de Werner, y precisamente a Félix Morales Petorino. El coloquio lo organizó Günther Hensch, porque Günther Hensch tuvo la idea de un gran proyecto que se llamaría Nuevo Diccionario de Americanismos, con esta particularidad, que le pedía que se formaran equipos país por país, y estos equipos fueran recabando datos de su país, todos con el mismo método, de tal manera que se pudiera contar al final con una serie de diccionarios de los de regionalismos de los países que fueran comparables entre sí. Una gran idea de Günther Hensch, de la cual yo discrepé, pero por otros motivos. De todas maneras, la idea de Hensch era muy valiosa. Y en esta foto verán, pues, con una excepción que soy yo, a los autores de varios de estos diccionarios. De izquierda a derecha, apenas asomando la cabeza, verán a Úrsula Kühl de Mones, del Uruguay, enseguida Francisco Petreca, de Argentina. El siguiente soy yo cuando era joven. El siguiente es Víctor Sánchez Corrales, de Costa Rica. La siguiente, disculpen, las dos siguientes, discúlpenme, no las recuerdo. La siguiente, de vestido color de rosa, es María Josefina Tejera, y de los demás tampoco me acuerdo muy bien. Pero es interesante ver cómo había inquietud en Hispanoamérica por qué hacer con nuestros diccionarios. Bien, la Academia Española se dio a la tarea de hacer también un nuevo diccionario de americanismos. Este diccionario de americanismos se publicó más o menos en 2010. Antes debo señalar que la colección del nuevo diccionario de americanismos que había iniciado Hensch, seguido por Werner, con la idea de que los publicaba el Instituto Caro y Cuervo, en el momento en que Hensch se retiró, Werner tuvo algunas dificultades con el Instituto Caro y Cuervo y le pasaron la tarea a una editorial española. Y esta editorial española, ¿qué es lo que hizo? Ya sabían en esta editorial española que nosotros en México estábamos haciendo un diccionario que era muy diferente de aquellos, que es el Diccionario del Español de México. Y este es un diccionario integral, es decir, no es un diccionario de mexicanismos. Y al haberlo nosotros bautizado como Diccionario del Español de México, a la editorial española le pareció muy fácil cambiarles el nombre a los diccionarios de americanismos y llamar al diccionario de colombianismos Diccionario del Español de Colombia, al de Uruguay, Diccionario del Español de Uruguay, lo cual es completamente falso. Son diccionarios de regionalismos. Son buenos diccionarios, pero lamentablemente la editorial española falsificó los títulos. Bien, decía yo, entonces la Academia Española decidió hacer su diccionario de americanismos y para eso le pidió a sus academias correspondientes que trabajaran con cierto método y recogieran materiales en cada uno de sus países. En las siguientes ilustraciones voy a ir haciendo comparaciones entre el diccionario de americanismos y nuestro diccionario del español de México para que vean cuál es la diferencia en muchos sentidos.
La siguiente, por favor, es cacahuate. Fíjense cómo dice el diccionario de americanismos de la academia. Del náhuatl, tlalcacahuatl, de tlali, tierra, y cacahuatl, cacao. Y luego dicen caco de tierra. A mí me gustaría que me dijeran de dónde sacaron lo de caco de tierra. Y luego vienen acepciones. Primero aparece la abreviatura MX, que es México, después Honduras, después Nicaragua. ¿Y cómo definen? ¿Cómo definen cacahuate? Definen cacahuete, planta papilionácea. ¿Por qué cacahuete? Si la etimología náhuatl es cacahuatl, no cacahuetl. Ah, pues porque en España la mezclaron con alcahuete y resulta que entonces les pareció que el cacahuate no se debería llamar cacahuate, sino cacahuete. De esa manera nos traiciona un diccionario. Enseguida, la segunda acepción pone México, Honduras y Nicaragua, fruto del cacahuate. En el 2 Romano 1, México, Honduras, España, Nicaragua, persona o cosa de poco valor, insignificante. Y luego algunas locuciones: importar un cacahuate, irse el cacahuate a la cabeza, subirse el cacahuate a la cabeza, valer un cacahuate. Esto es lo que hace el diccionario de americanismos. ¿Qué hace nuestro diccionario del español de México? Pone como primera acepción la clasificación científica del cacahuate, que es muy importante porque de pronto hay plantas que pueden recibir muchos nombres y ser las mismas plantas. Y ponemos planta herbácea leguminosa de unos 40 centímetros de altura, flores amarillas y tallos vellosos. Es originaria de América y se cultiva en climas templados y subtropicales. Y nuestra segunda acepción: fruto de esta planta que se desarrolla bajo la tierra y consiste en una vaina de cáscara dura y quebradiza, con 2 o 3 semillas oleaginosas en su interior, las cuales se tuestan y se comen como golosinas. El aceite de las semillas se utiliza para elaborar margarina, jabones, lubricantes y cosméticos. Y tercera, una locución: no valer un cacahuate, no valer nada. Si comparamos la definición del diccionario de americanismos con nuestra definición del diccionario del español de México, podrán estar de acuerdo conmigo en que nuestro diccionario le hace más justicia a esta palabra de cacahuate y que corresponde a lo que para nosotros significa tanto la planta como la semilla. La siguiente, por favor. Ahora tenemos de nuevo chapopote. Resulta que por algún motivo que desconozco, para la Academia Española se le ocurrió que era incorrecto decir chapopote y lo convirtieron en chapapote, asfalto. Y es lo único que nos dan México y Guatemala. Bueno, en nuestro diccionario del español de México, que proponemos chapopote, sustancia negra, pesada y espesa, que forma parte del petróleo. Se encuentra en distintos lugares, particularmente en el mar, y se utiliza para asfaltar caminos, impermeabilizar techos y paredes, etc. Nuestra definición corresponde a los usos que le damos al chapopote y al modo en que lo concebimos. Recuerdan que desde la sesión pasada había yo estado insistiendo en que lo importante de los diccionarios, como son memorias sociales del léxico, consiste en que expliquen lo que para una sociedad significan sus palabras. Paso ahora a la siguiente, por favor, que es vato. En vato nos encontramos en el diccionario de americanismos, en la primera acepción: Estados Unidos, México en el noroeste, Guatemala, Honduras, España. Muchacho, individuo, hombre. Segunda acepción: Guatemala, Honduras, España, juvenil, miembro de una pandilla delincuencial. Lo que no se les ocurrió probablemente a los autores del diccionario de americanismos es que vato es un gitanismo. No es propio de estos países americanos. Es un gitanismo que tuvo vida en España desde el siglo XVIII.
Quería decir originalmente en gitano, quería decir padre. En una versión que se hizo del Padre Nuestro al gitano, esta versión comenzaba diciendo Vato Nosro, Padre Nuestro. El caso es que este vato sí se usó en España. Probablemente ahora ya en los usos españoles ya no tiene vigencia, pero es una palabra que nos llegó de España. Bien, por lo tanto no es un americanismo. Y luego lo otro notable es que la academia ordena las acepciones de norte a sur. Habrán visto en los dos casos anteriores como el primer país que aparecía era México. Ahora resulta que aparece como primer país Estados Unidos. Y esto también nos plantea un problema. ¿De veras hay un español de los Estados Unidos? Porque tomemos en cuenta cómo es la inmigración hispanoamericana a los Estados Unidos. Por supuesto, a los estados del sur y de la costa pacífica predomina la inmigración de mexicanos, pero también se da inmigración de hondureños, de nicaragüenses, de salvadoreños, hacia la región de la Florida de colombianos, argentinos, ecuatorianos, etcétera. Entonces, ¿hay un español de los Estados Unidos? Yo creo que no lo hay. Hay muchas maneras de hablar español en Estados Unidos entre los inmigrantes, pero todas estas maneras no constituyen una unidad como para decir que es español de Estados Unidos, sino que constituyen una serie de variedades muy ligadas a sus lugares de origen que están conviviendo en Estados Unidos. Mientras el español siga siendo relativamente oprimido por el inglés en los Estados Unidos, va a ser muy difícil que se establezca un español integral en ese país. Bien, veamos ahora qué hemos hecho en el Diccionario del Español de México con vato. En el noroeste, en efecto, hombre o muchacho. Y un par de ejemplos. Ese vato, párese ahí. Y ahí estaba parado un vato como de 20 años. Pero luego tenemos de nuestro caló, que también es el caló que llegó a los Estados Unidos por la vía del Pachuco. Vato fu, vato fulastre, vato furriel, persona tonta y digna de poca confianza. Frente al vato fu tenemos el vato derecho, vato escuadra, que es la persona digna de confianza. Estas variedades también deben estar en el español del sur de los Estados Unidos, porque, repito, llegaron por el camino del Pachuco. Vamos a la siguiente. Esta es una curiosidad. Fíjense que nos aparece en el diccionario de americanismos Dodge e incluso nos ponen Dodge marca registrada. Pues claro, están hablando de un coche. Y en los diccionarios no ponemos nombres propios. En un diccionario no ponemos Dodge, Ford, Mercury, Volkswagen, etc. Los nombres propios pertenecen a otra clase de trabajo. Y lo que hacen es que encuentran ciertas locuciones en Dodge, locución adverbial, Honduras, Costa Rica, juvenil, a pie, caminando, popular y culta, espontánea y festiva. Y B, en Dodge patas, con más o menos la misma explicación. ¿Cuál es el efecto de poner en un diccionario como palabra del español una palabra como Dodge? Los mismos datos nos indican que ha aparecido en ciertas locuciones festivas. Imagínense si este diccionario cae en manos de un estudiante japonés del español y en el momento en que le preguntan en qué se va a ir a su casa, contesta en Dodge patas. Naturalmente la gente se va a reír de él porque no es una manera común de hablar y más bien va a mostrar que el joven japonés no tiene todavía mucha idea de lo que es saber hablar español.
Esta clase de juegos verbales no deben aparecer en los diccionarios. Se les tiene que dar un tratamiento aparte, porque dependen de la creatividad popular y varían constantemente. Piensen ustedes en los albures. Un albur es un diálogo que se produce entre dos personas, originariamente entre dos hombres. Hoy día también se produce entre mujeres. El albur es un diálogo y el sentido del diálogo es atribuirle al interlocutor un comportamiento sexual, digamos, homosexual. El albur es un fenómeno del machismo, sin duda. Bien, ahora, el albur no consiste en decirle una persona a otra, eres un homosexual, sino consiste en decírselo jugando mucho con las palabras, de tal manera que todo lo que quiere decir, digamos que se disfraza con otras palabras. Y por lo tanto son creaciones espontáneas que dependen de los individuos que participan. Estas creaciones espontáneas pues no pueden ir a un diccionario a menos que alguien quisiera hacer un catálogo de albures. Pero como decía Carlos Monsiváis, hacer un catálogo de albures es matarlos, ya no sirven para nada. Lo importante del albur es su espontaneidad y el hecho de que se inventa siempre nuevo. Entonces, yo siempre he considerado que introducir esta clase de juegos en los diccionarios estantea a los lectores y que hay que darles otro tratamiento con el objeto de reconocerlos, pero no matarlos, no convertirlos en catálogos cerrados. La siguiente, por favor. Ahora tenemos otro nahuatlismo, el quelite. ¿Qué hace el diccionario de americanismos del náhuatl quilitl, verdura? Bueno, no es cualquier verdura. Entre los nahuas, los quelites tenían una clasificación bastante detallada, de modo que había unos quelites que se podían comer y otros que no se podían comer, y normalmente se trata de hierbas. Aquí nos pone la academia, México y Honduras, bledo, planta herbácea. Ah, perfecto. Ellos creen que bledo es una palabra que todos los hispanohablantes debemos conocer. Le pregunto quién de todos nosotros ha oído bledo como una especie de planta. Lo único que conocemos es esto me vale un bledo, es decir, no me importa, pero no conocemos esta palabra bledo. Es una muestra de que tal español general todavía no existe. Y después agregan chongo, jataco, quizás es información que les llega desde Honduras. Y luego de Costa Rica, brote comestible de la ayotera o de la chayotera. Bien, estos quelites, por el hecho de la presencia nahua en buena parte de Centroamérica, hasta más o menos el Guanacaste de Costa Rica, esta presencia nahua es la que llevó la palabra quelite. Veamos el quelite de nuestro diccionario del español de México. Planta herbácea silvestre de distintas variedades y especies. Es comestible cuando está tierna, como el Amaranthus hybridus y Chenopodium album. Y tenemos varios nombres: quelite de agua, quelite apestoso, quelite de fraile, quelite morado. Y hay muchos más. La siguiente, son. Esta también es una palabra muy interesante. La tuvimos que separar en dos ilustraciones porque la segunda es muy larga. Son. Diccionario de Americanismos. México, sureste. Cuba y Puerto Rico. Baile y música de origen afroantillano que mezcla ritmos españoles de origen árabe con ritmos amerindios y percusiones africanas. Yo no sé de dónde se les ocurrió en la academia o en la mexicana o en la cubana o en la puertorriqueña, que eran ritmos españoles de origen árabe que además utilizaban ritmos amerindios y percusiones africanas.
Las percusiones africanas, sí, de acuerdo, ritmos amerindios. Después, en segundo lugar, Nicaragua, Colombia, música popular bailable de cadencia lenta y monótona. Nuestros sones son todo lo que ustedes quieran, menos monótonos. Honduras, pieza musical rural. Esto puede deberse a un error en la manera de recopilar la palabra entre los hondureños. Si uno, si uno está oyendo un son y le pregunta a una persona, ¿qué es eso? Nos va a contestar, pues es música. Y entonces ellos apuntan pieza musical. Los sones ya sabemos que no son cualquier pieza. Y después Panamá, danza que ejecutan los diablicos sucios. Esto suena muy interesante. Los panameños nos tendrían que explicar en un diccionario propio qué se entiende por diablico sucio. Y finalmente una locución, llevar a son de fiesta. Bien, veamos nuestro diccionario del español mexicano. 1. Composición musical que se canta y se baila. Su acompañamiento musical suele hacerse con violines, jaranas, requintos, arpas, guitarras, guitarrones y a veces panderos. Los mariachis también recurren a trombones, trompetas o clarinetes. Y su letra reviste diversas formas estróficas, coplas, décimas, seguidillas, etc. Es interpretada por un solista que alterna con los estribillos del coro y los trozos instrumentales, que se bailan generalmente zapateando sobre una tarima de madera. Tiene gran influencia de las tradiciones musicales afrocubanas y españolas y es de ritmo animado y brillante, como la bamba, el querreque y la negra. Son jarochos, son huasteco, sones guerrerenses, sones de Jalisco. Como ven, aquí lo que tratamos de mostrar es en qué consiste el son y por lo tanto dar un indicio de con qué se toca y que lleva letra con diversas estrofas, así como también que es de ritmo animado y brillante, no es lento y monótono, como la bamba, el querreque y la negra. Y después estos cuantos ejemplos de sones mexicanos. Después, 2. Composición musical bailable de tradición afrocubana que consta de un motivo variante, generalmente improvisado por una sola voz, alternado con las exposiciones melódicas fijas que canta un coro. Es típica de toda la región central americana, desde México hasta Venezuela. Son cubano, bailar un son, y luego un ejemplo, Celia Cruz canta sus sones con el corazón, y también son de merengue. La tercera acepción, sonido, melodía, acompañamiento o ritmo de un instrumento a una composición musical. Bailaron al son de los tambores. Y luego las locuciones en son de, con la intención o ánimo de, en actitud de, no venían en son de guerra. Y sin ton ni son, sin coherencia, sin orden, sin cuidado, sin pensar. Se puso a hablar sin ton ni son, hace las cosas sin ton ni son. Trato con esto de mostrarles cuál es el interés de un diccionario completo del español, de un diccionario integral, que no esté partido en dos, que no considere que nuestra manera de hablar está compuesta de dos conjuntos separados, un español general, que repito, no existe, y una serie de, en nuestro caso, de mexicanismo, sino que es todo el español, es el español que nosotros hablamos, y es integral, completo, y además responde a las características de nuestra cultura. Bueno, ya para terminar, y tomando en cuenta el modo en que comencé la vez pasada con los ejemplos de dragón y de perro, veamos qué hemos hecho en nuestro diccionario del español de México, porque obviamente dragón y perro no están en el diccionario de americanismos, no los consideran americanismos porque no lo son, y en cambio lo pusimos en nuestro diccionario. Monstruo fiero y poderoso, de cuerpo de reptil,
generalmente con partes de otros animales como patas y garras de león o águila, alas de murciélago, cabeza de león o cocodrilo, y con grandes fauces por las que escupe fuego. Forma parte de las mitologías de muchas culturas, como la china, la japonesa y las europeas, para las que simboliza fuerzas benéficas o dañinas. Ejemplos: Hércules mató a un dragón de 100 cabezas, o un dragón chino de la buena suerte, mirar al dragón pintado en la pared. Les decía yo la vez pasada que no le toca a un diccionario calificar si el ser que está definiendo existe o no existe, sino que de lo que se trata es de decir qué significa. Habrán notado que esta definición nuestra de dragón corresponde a lo que hoy en México no solo entendemos como dragón, sino que representamos como dragón. Un niño al que se le diera una ilustración del dragón tal como la presentaba el diccionario de Covarrubias, le costaría mucho trabajo identificarla, porque le haría falta el hecho de que escupe fuego y las alas de murciélago. Entonces, estas características son las que corresponden al modo en que entendemos el dragón en nuestra cultura. Segunda acepción, por supuesto, reptil de distintas especies, perteneciente al orden de los saurios, de aproximadamente 20 centímetros de largo, que se caracteriza por tener membranas cutáneas a los costados del cuerpo que les sirven a manera de paracaídas para ejecutar largos saltos entre los árboles. Vive en los bosques tropicales de Filipinas y Malasia. 3. Nombre de una planta en México: boca de dragón, Trigonidium egertonianum, planta epífita de la familia de las orquídeas, de flores de color rojo pálido y 2 hojas de hasta 40 centímetros de largo. Y una siguiente acepción: soldado que combatía tanto a pie como a caballo. Formaba parte de algunos ejércitos anteriores al siglo pasado, como el de la Nueva España, el español o el francés. Este último significado no estaba en el diccionario académico, a pesar de que, como señalamos aquí, también era un tipo de soldado en las tropas reales españolas. Y por último, nuestro querido perro, que ahora, claro, también tenemos que definirlo de acuerdo con lo que hoy sabemos y nos significa el perro. Mamífero cuadrúpedo de la familia de los cánidos, domesticado desde hace mucho tiempo. Pertenece a muy diversas razas, casi todas creadas artificialmente por el hombre mediante cruzas. Se caracteriza por su ladrido, aunque algunas razas son mudas. Fíjense que los diccionarios españoles no hablaban nunca del ladrido. Por sacar la lengua cuando está o ha estado en actividad, ya que suda a través de ella, por mover rápidamente la cola en señal de alegría o de excitación, y por lo desarrollado que tienen el olfato la mayoría de sus razas. Se le entrena como guardián, pastor, cazador, guía, etc. Y es muy apreciado por la ayuda y compañía que presta como animal doméstico. Unos cuantos ejemplos: perro chihuahueño, perro pastor, perro callejero, pero ya sabemos que hay una gran cantidad de razas, todas ellas creadas artificialmente por el ser humano. En segundo lugar, la locución ser alguien un perro, coloquial, ser persistente y bravo para algo. Ejemplo: el presidente dijo que sería un perro defendiendo el peso. Recordarán los más adultos que fue un dicho del presidente López Portillo en el momento de la primera gran caída de nuestras finanzas. Tercera acepción, como adjetivo coloquial, que es muy malo, muy malintencionado. Esta perra vida no me merece. Oiga, qué perra suerte tiene usted. Con esta van 7 veces que se le muere su mamá. Y nos pusieron un examen perrísimo. 4, de perros también, una locución coloquial muy malo. Los presos llevan una vida de perros. Estar de un humor de perros. 5, hijo de perra, ofensivo, hijo de puta. El licenciado se portó como un verdadero hijo de perra. De perrito, a la manera del perro, como lo hacen los perros.
Por ejemplo, nadar de perrito. 7. Echarle los perros a alguien, coloquial. Mostrar una persona claramente su interés por otra, en particular cuando es de carácter amoroso. Le anda echando los perros a Juan. Segunda agrupación, perro o perrito caliente, hot dog. Recordarán ustedes que en México más bien decimos hot dog y no perro caliente. 2, coloquial, entre los estudiantes universitarios, el que acaba de ingresar a la licenciatura. Tercer grupo, perritos, Antirrhinum maius, planta herbácea de la familia de las escrofulariáceas, de 1 metro de altura, hojas lanceoladas y flores tubulares en espigas bilabiadas de distintos colores. Es planta que se cultiva para ornato. Y recuerdo cuando era yo niño, si uno las aprieta, se mueven los pétalos como si estuviera ladrando. 2, perrito también, Digitalis purpurea, también llamada dedalera o digital, planta herbácea de la familia de las escrofulariáceas. 4, perrito de Chihuahua, Quinomys ludusicianus, pequeño roedor de unos 30 centímetros de largo, que pertenece a la misma familia que las ardillas y es de color café claro con la cola negra. Vive el noroeste de México y suroeste de los Estados Unidos, formando grandes colonias, a veces de varios miles de individuos, para las que construye complejos túneles que mantiene siempre vigilados. Cuando un centinela advierte algún peligro, emite una especie de ladrido para alertar a sus compañeros. También perro de las praderas. Y finalmente, perro de las praderas, perrito de Chihuahua. Entonces, tanto en nuestra primera acepción, lo que hemos hecho es también indicar aquello que nos es particularmente notable a propósito de los perros. Ya vimos que los diccionarios académicos contaba el tamaño de la cola y luego que la levantaban hacia la izquierda. En nuestro caso, lo que pusimos fue que mueve la cola en señal de alegría o de excitación. Y luego también en lo que se refiere al perrito de Chihuahua, que es una especie de perro que encontramos en México. Esta clase de datos, por supuesto, podrían formar parte de un gran diccionario general del español que estaría por hacerse y que creo yo que faltaría mucho tiempo para que eso sucediera. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hemos podido convencer más que a unos colegas argentinos de que hagan sus diccionarios completos, diccionarios integrales de su país. Y este es el caso del Diccionario Integral del Español de Argentina, que en este sentido es un diccionario comparable con el nuestro. Si uno cuenta con 2 diccionarios de esta clase, el mexicano y el argentino, entonces sí que nos podremos dar cuenta de qué tenemos en común y qué nos diferencia. Y eso que tenemos en común, que se puede entonces documentar, será lo que nos dé un español general. Entre tanto, no es verdad que el español académico sea el español general. El español académico, en el mejor de los casos, porque ya vimos que no siempre se cumple, es un diccionario de la tradición culta del español. Pero en el momento en que introduce formas españolas que nosotros no conocemos, no puede valer como un diccionario general. Pensemos en el caso de la palabra cutre. La mayor parte de los mexicanos no tenemos por qué saber qué quiere decir cutre. En México, los significados del cutre español los tendríamos que dividir entre chafa y cursi. Entonces, con esto espero haberles dado un panorama un poco rápido de lo que son los diccionarios del español, de lo que es la necesidad de que tengamos buenos diccionarios en el mundo de lengua española, en particular en Hispanoamérica, y también poner a su disposición nuestro diccionario del español de México, que en este momento se puede consultar en línea siempre gratuitamente en la dirección https dos diagonales dem.mx
diccionario.colmex.mx. Es Diccionario del Español de México. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que todos nos sigamos cuidando de acuerdo con las instrucciones que nos está dando el doctor López Gatell desde la Secretaría de Salud. Y ahora, si les parece bien, puedo responder las preguntas que a ustedes les parezcan. A ver, aquí yo estoy viendo aquí del señor Enrique Vizcaíno. Yo creo que el diccionario información suficiente a propósito de cómo se crearon estos topónimos. Hay un estudio de don Miguel León Portilla en sus obras completas que publica el Colegio Nacional, no recuerdo en qué tomo, en donde entra al tema de la toponimia náhuatl de una manera muy cuidadosa y que se lo recomiendo. De Paola Cordero, yo creo que el diccionario de Santa María es bueno. Sí, por supuesto, es lo que yo acabo de decir. Es nuestro mejor diccionario de mexicanismos. Nuestro diccionario del español de México no está compitiendo con él, porque el nuestro es un diccionario integral, pero como diccionario de mexicanismos es el mejor. Marco Vela, dos preguntas. ¿Qué frecuencia debe tener una palabra para que sea integrada a un diccionario? Es una buena pregunta. Por lo menos tres, que aparezca tres veces de distinto autor y en distintas situaciones. ¿Y por qué? Porque si tomáramos solamente tres veces en que el mismo autor ha usado una palabra, podríamos sacar conclusiones falsas. Les voy a dar un ejemplo. Hubo un famoso periodista en los años 60 en México que se llamó José Alvarado. Escribía en el Excelsior. A él, por algún motivo, le parecía que establecer relaciones entre una oración principal y una subordinada, mediante que, era muy aburrido y que no era buen estilo, de modo que en todos sus textos dejó de utilizar la palabra que. Imagínense, qué lío, es una de las más frecuentes del español. ¿Qué habría pasado si a partir solo del autor José Alvarado hubiéramos dicho, no, pues que no puede formar parte de un diccionario porque no se usa? Ese es el problema de depender solo de los usos de un solo autor. Ahora, tres diferentes, porque lo que necesitamos en los diccionarios es estar seguros de que tienen uso social. Yo lo comparo con la moneda. Si yo saco una moneda del turista y trato de pagarle con ella al tendero, pues el tendero me va a decir, oiga, este billete no vale, no vale porque no tiene cuño. Bueno, una palabra no necesita tener cuño social, es decir, tenemos que estar seguros de que se usa para poderla introducir en el diccionario. Si tenemos por lo menos tres apariciones de la palabra de diferente autor y en diferentes lugares o condiciones, de inmediato la vamos a poner en un diccionario. Siguiente pregunta, Andrés Castro. La referencia de una palabra es, ¿se refiere a El Salvador o no a España? Sí, tiene mucha razón. Se refiere a El Salvador, perdón, allí me equivoqué.
Ana Paulina Chavira, muchísimas gracias por compartir su conocimiento, doctor Lara. ¿Qué es lo que se considera un diccionario integral? ¿Dónde sugiere que aparezcan juegos lingüísticos como irse en dos patas? Un diccionario integral es aquel que toma el vocabulario, en nuestro caso, de un país completo. Ustedes ya ven que en nuestro diccionario aparece la palabra perro, aparece la palabra mano, aparece la palabra cabeza, aparece el artículo la conjunción a, etcétera, que forman parte de todo el español. Lo que nos interesa es que es el español que realmente usamos. No podemos usar un español sin estas palabras, aunque también se utilicen en otros lugares del mundo. Entonces, un diccionario integral es el que toma todo el vocabulario de la lengua en una región determinada. Y es muy diferente del diccionario diferencial, como lo son los diccionarios de regionalismos. ¿Y en dónde aparecen juegos lingüísticos? Eh, esta clase de trabajo no se ha hecho, pero le estamos preparando en el Diccionario del Español de México. Por supuesto, hemos coleccionado cientos de juegos lingüísticos. Y lo que queremos hacer es, por un lado, el estudio de cuáles son los procedimientos que utilizamos para jugar con las palabras. A Chihuahua, cuánto apache, cuánto indio sin guarache, ¿no? O isbarniz, o qué heis o heis, etcétera. Son todas estas cosas que ocurren espontáneamente y que precisamente para no matarlas, lo que queremos es explicar cuáles son los mecanismos con los que se construyen. Y luego, por supuesto, ofrecer una especie de catálogo de los juegos verbales que hemos podido coleccionar en el Diccionario del Español de México. Es decir, será un trabajo complementario de nuestro diccionario, precisamente para no caer en el error en que cayó el Diccionario de Americanismos de la Academia Española. De Dávila está regulado en la RAE todos para referirnos a hombres y a mujeres. Cuidado con la palabra regular. No debemos seguir pensando que los diccionarios regulan. Esa es una concepción, diría yo, antigua, que hace que uno piense que una academia es como un cuerpo legislativo, que es la que dice lo que se debe usar y lo que no se puede utilizar. Lo que hace un diccionario moderno es documentar usos. Incluso ya lo estamos viendo en la última versión del diccionario académico. El diccionario académico ya está empezando a tomar en cuenta los usos sin tratar de regular nada. Entonces, en el diccionario académico vamos a encontrar, también en nuestro diccionario, vamos a encontrar como entrada todo, que es singular. En el momento en que en nuestro diccionario ponemos todo singular, lo único que estamos diciendo es que se puede, ni siquiera le ponemos singular, simplemente ponemos todo. Lo que queremos decir es que se puede hacer toda y se puede hacer todos y todas, como de hecho sucede en nuestro modo de hablar. Lo que está detrás de su pregunta es una de las metas actuales de los grupos que se interesan justificadamente por reconocerles el respeto y su dignidad a las mujeres. Pero curiosamente esto es más que un fenómeno de palabras, es un fenómeno de discurso. Le voy a dar un ejemplo. Si yo digo, todos mis alumnos asistieron, vamos a poder entender que entre mis alumnos había hombres y mujeres. Si yo digo, todas mis alumnas asistieron, lo único que se va a entender es que solo mujeres. Entonces, el todo en español, porque así es la estructura de la lengua, es lo que llamamos masculino genérico. Las formas masculinas valen para masculino y femenino. De tal manera que para referirnos a hombres y mujeres podemos utilizar tanto todo, todos como todas.
de Lullaby Naipe, gracias por esto. Me gustaría que mencione el diccionario panhispánico de dudas. Pues sí, de ese ya no tuve tiempo de referirme a él, pero claro, es un diccionario en donde la academia ha ido colocando dudas conferenciales. ¿Cuántas palabras estimadas tiene el español? No lo sabemos. Una lengua tiene un número ilimitado de palabras y no las podemos contar. Podemos contar cuántas tienen los diccionarios, por supuesto, pero siempre los diccionarios son una pequeña parte del total de palabras en una lengua, de manera que en contra de lo que se piensa, de que hay lenguas que tienen 300,000, 400,000 palabras y el español tiene 100,000, todos estos son eh, falsos cálculos, porque la verdad no lo conocemos, simplemente porque sigue habiendo palabras que van apareciendo. Hay palabras que de pronto todos los diccionarios desconocen y por lo tanto es ilimitado. El día que nos muramos los hispanohablantes, ese día dejará de haber nuevas palabras y ese día alguien se podrá dedicar a contar cuántas quedaron. Rolando Díaz Cruz, ¿qué influencia hay de la cultura zoque en el diccionario del español de México? Por ahora diría yo que ninguna, porque nos hacen falta estudios regionales tanto del zoque de Oaxaca como del zoque de Chiapas. En este punto estamos todavía muy mal documentados, nos hacen falta muchos estudios locales de las variedades del español localidad por localidad. El único estudio bueno que se ha hecho recientemente es el del Diccionario Regional del Español de Sinaloa, que hizo mi colega, lamentablemente muerto hace 7 meses, Everardo Mendoza. Él hizo un diccionario que comparó con el Diccionario del Español de México y tomó en cuenta todos los usos sinaloenses que en nuestro diccionario no están considerados porque no teníamos ese estudio. De modo que quien quiera contribuir con estudios particulares sobre nombres de plantas, nombres de animales, platillos de las cocinas regionales, maneras de hablar en casa, maneras de tratar a los padres, a los hijos, a los amigos, etcétera, nos harían un gran favor si nos los envían al Colegio de México. Si ustedes entran a la página de nuestro diccionario del español de México, verán que tenemos un lugar que dice Preguntas al DEM. Allí nos pueden dar esta clase de información para que nosotros la podamos tomar en cuenta. De Francisco Reyes Hernández. ¿Está bien decir que en México se habla el castellano o el español de México o ambas? Están bien todas. Es castellano o español de México. Es una cuestión de gusto. Los lingüistas hacemos una distinción entre el castellano y el español cuando queremos decir que el castellano es el español que se utiliza en Castilla y el español es la lengua en todo su conjunto. Por supuesto, en España no pueden hacerlo de la misma manera porque la Constitución española da como lenguas oficiales castellano, gallego, vasco y catalán. Entonces en España sí tienen que decirle castellano, mientras que a nosotros no nos hace falta, pero usted utilice la que más le gusta. Después, saludos de Elvia Margarita Cortés, Gabriela Hernández, Daniel Hidalgo, desde El Salvador, Citlali Gómez, Orígenes Romero, Luis Garduño, Sandra Lugo, Rolando Díaz, Rosalinda Sáenz, Luz María Araiza desde San Luis Potosí, Juan Mares Mares, Ana María Romero desde Guadalajara, Mariema Lupone, gracias Mariema, gracias por saber de ti, Décima Musa desde Tlaxcala,
Alejandro Hernández desde La Paz, Baja California, Juan Luis Ruiz, Laura Moreno. Bueno, a todos ellos les agradezco mucho su atención. Espero, si es posible que se hayan divertido, estaría muy bien. Sí, pero si no, por lo menos que les haya resultado entretenido y que les ayude a valorar los diccionarios que tengan en sus manos y que puedan en un momento determinado escoger el diccionario que mejor les cuadre. De eso se trata, tenemos libertad para escoger nuestros diccionarios. Muchas gracias a todos.